Después de la muerte de un hombre rico, su familia se sorprende al enterarse de que su fiel doncella es la heredera principal de su patrimonio. A medida que aumentan las tensiones, su sorprendente reacción conduce a una cadena de eventos que revelan verdades ocultas y desafían la comprensión de todos sobre la lealtad y la gratitud. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El viento de finales de otoño sopló a través del cementerio de Oakwood mientras bajaban el ataúd de caoba de Harold Jenkins a la tierra. Clara Thompson se paró a una distancia respetuosa de la familia Jenkins. Sus manos curtidas agarraban un pañuelo blanco. Su vestido negro, simple pero digno, contrastaba marcadamente con el atuendo de luto de diseñador de Victoria Jenkins. Los procedimientos funerarios mantuvieron su solemnidad hasta que Richard Morton, el abogado de Harold, se acercó a la reunión. La compostura perfectamente mantenida de Victoria se quebró cuando lo vio caminar hacia ellos, sus dedos con manicura tamborileando contra su brazo. ¿Cuándo discutiremos el testamento? Ella le susurró a su hermano Daniel, lo suficientemente alto para que los dolientes cercanos lo oyeran. Daniel Jenkins permaneció estoico, su alta figura rígida mientras observaba los procedimientos. A diferencia de su hermana, mantuvo la compostura, aunque su mandíbula se tensó ante el momento inoportuno de Victoria. Los otros dolientes comenzaron a dispersarse, dejando solo a la familia inmediata y Clara atrás. En la oficina de Morton, la tensión era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Victoria se sentó con la espalda recta en su sillón de cuero, mientras que Daniel se apoyó contra el marco de la ventana, su reflejo se mostraba en el vidrio. Clara se sentó tranquilamente en la esquina, su presencia atraía miradas ocasionales de Victoria. Continuemos con la lectura, anunció Morton, ajustándose las gafas. Mientras leía la terminología legal estándar, la impaciencia de Victoria se mostró en su constante cambio. Entonces llegó la bomba. A Clara Thompson, mi leal empleada y amiga de confianza, le dejo la mayor parte de mi patrimonio, incluidas las acciones de la empresa y la residencia principal. La reacción de Victoria fue explosiva. Saltó de su silla, con el rostro desencajado por la rabia. Esto es imposible. Ella no es más que una sirvienta. Esto debe ser un error. Su voz resonó en las paredes de la oficina mientras señalaba con un dedo acusador a Clara. Lo manipulaste, ¿no? ¿Qué le hiciste a mi padre? Clara permaneció sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su expresión era una mezcla de tristeza y resolución. La atención de Daniel oscilaba entre el arrebato de su hermana y la actitud tranquila de Clara. Su mente analítica ya estaba analizando las implicaciones. Más tarde ese día, Clara se dirigió a la mansión Jenkins, ahora legalmente suya, para recoger sus pertenencias y despedirse del lugar al que había llamado lugar de trabajo durante más de una década. Victoria la estaba esperando en el vestíbulo, con los brazos cruzados. «Tienes mucho valor para aparecer aquí», espetó Victoria, bloqueando el camino de Clara hacia las habitaciones de los sirvientes. ¿De verdad crees que puedes entrar aquí y llevarte todo lo que mi familia construyó? Clara sostuvo la mirada de Victoria firmemente. «Solo estoy aquí para recoger mis artículos personales, señorita Victoria. He servido a esta casa fielmente durante 12 años». ¿Servido? Victoria rió amargamente. ¿A eso le llamas acostarte con mi padre para que te haga un testamento? Daniel apareció del estudio, su presencia diluyó temporalmente la tensión. «Ya es suficiente, Victoria», dijo en voz baja, pero su hermana lo ignoró. «Vete», le susurró Victoria a Clara. «Nuestros abogados se pondrán en contacto. No pienses ni por un segundo que vamos a dejar que te salgas con la tuya». Clara asintió brevemente, manteniendo su dignidad mientras se daba la vuelta para irse. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y miró a los hermanos. «Tu padre era un buen hombre que quería hacer una diferencia en el mundo. Tengo la intención de honrar ese deseo». La puerta se cerró detrás de ella con un clic silencioso, dejando a Victoria furiosa y a Daniel contemplativo. Las líneas de batalla habían sido trazadas, y lo que había comenzado como una simple idea de la que no podía hablar era un secreto. La herencia estaba a punto de volverse mucho más complicada. Una semana después del funeral, Clara estaba sentada en su modesta mesa de cocina, rodeada de papeles y guías de recursos comunitarios. Su pequeño apartamento, un marcado contraste con la mansión de Jenkins,
Se convirtió en la sede no oficial de su planificación benéfica. Había invitado a Sara Martínez, una trabajadora social local, y a James Chen, un organizador comunitario, para que la ayudaran a darle forma a su visión. El vecindario necesita más que solo limosnas, explicó Clara, empujándose las gafas de lectura hasta la nariz. Harold siempre habló de un cambio sostenible. Necesitamos programas que ayuden a las familias a volverse autosuficientes. Sacó un cuaderno desgastado lleno de ideas que había recopilado durante sus años de servicio. James asintió, señalando las estadísticas en su computadora portátil. El lado este de la ciudad tiene la mayor concentración de hogares monoparentales. La mayoría trabaja en 2 o 3 empleos solo para llegar a fin de mes. Resaltó las áreas en un mapa digital. El cuidado de los niños es su mayor gasto. Sara añadió, y eso es solo el principio. Muchos no pueden permitirse la atención sanitaria básica o los recursos educativos para sus hijos. Si pudiéramos abordar estas necesidades fundamentales. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su oficina del ático, Victoria Jenkins estaba llevando a cabo su propia reunión. El investigador privado Mark Reynolds estaba sentado frente a ella, revisando los archivos sobre los antecedentes de Clara. ¿Qué has encontrado?, exigió Victoria, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando impacientemente su escritorio. Reynolds se movió incómodo. Los antecedentes de la señora Thompson son sorprendentemente limpios. Se graduó de la escuela secundaria con honores. Tomó algunos cursos de la universidad comunitaria mientras trabajaba en varios empleos. Comenzó a trabajar para su padre en 2011. No tiene antecedentes penales, ni siquiera una multa de estacionamiento. Victoria entrecerró los ojos. Investiga más a fondo. Nadie es tan perfecto. Revisa sus registros bancarios, registros telefónicos, todo. Quiero saber quién es ella realmente y qué hizo para manipular a mi padre. Hay una cosa, vaciló Reynolds. Ella hace pagos mensuales a un número. Victoria vive en Vermont. Lo ha estado haciendo durante los últimos 5 años. Los ojos de Victoria se iluminaron con un interés depredador. Eso sí que es algo con lo que podemos trabajar. Más tarde, esa misma tarde, Daniel Jenkins hizo una visita inesperada al apartamento de Clara. Se quedó de pie, incómodo, en su pequeña sala de estar, contemplando los muebles modestos y la pared cubierta de planos de proyectos comunitarios. Esto es bastante diferente de lo que esperaba, admitió, estudiando un cuadro que detallaba los posibles costos del programa. Clara le ofreció café en una taza desportillada. ¿Qué esperabas, Daniel? ¿Que estaría descansando en el lujo? Para ser honesto, no sé qué esperaba. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Victoria está decidida a luchar contra esto, ya lo sabes. Ya ha contratado investigadores. Lo sé. La voz de Clara era firme. Pero no se trata del dinero. Tu padre lo entendía. La expresión de Daniel se suavizó un poco. ¿Lo entendía? ¿Cuál era exactamente tu relación con mi padre, Clara? Él fue mi mentor, respondió ella simplemente. Él me enseñó que la riqueza sin un propósito no ti. En ese sentido, todo lo que estoy planeando ahora, estos programas, esta fundación, todo esto se inspiró en conversaciones que tuvimos a lo largo de los años. Daniel tomó una de las propuestas de proyecto. ¿Un centro de formación vocacional combinado con guarderías asequibles? Sí. Ayudar a los padres a aprender nuevas habilidades mientras se asegura que sus hijos sean cuidados. Romper el ciclo de pobreza a través de la educación y la oportunidad. Los ojos de Clara se iluminaron mientras explicaba los detalles. Daniel se encontró asintiendo, a pesar de su escepticismo inicial. Está bien pensado. Pero ¿por qué no donar a organizaciones benéficas existentes? ¿Por qué construir algo desde cero? Porque los sistemas existentes no están funcionando lo suficientemente bien. Tu padre creía en crear cambios duraderos, no solo arrojar dinero a los problemas. Ella dudó antes de agregar, quería hacer esto él mismo, antes de enfermarse. La revelación pareció tomar a Daniel con la guardia baja. Dejó su taza de café, su expresión era muy seria. Pensativa. No lo sabía. Hay muchas cosas sobre tu padre que podrían sorprenderte, dijo Clara en voz baja.
No era solo el hombre de negocios que todos veían. Tenía sueños de hacer un cambio real en esta comunidad. Cuando Daniel se preparaba para irse, se volvió hacia Clara. Victoria no se detendrá, ya sabes. Hará lo que sea necesario para desacreditarte. Clara se mantuvo firme. Lo sé. Pero le hice una promesa a tu padre y tengo la intención de cumplirla. El centro comunitario bullía de anticipación mientras los residentes llenaban cada asiento disponible. Clara estaba de pie en el podio, con sus materiales de presentación cuidadosamente dispuestos frente a ella. En la parte de atrás de la sala, notó a varios miembros de la élite local, incluida la familia Whitman, que habían sido socios comerciales de Harold Jenkins durante mucho tiempo. Buenas noches, comenzó Clara, con su voz clara y firme. Estoy aquí para presentar la Fundación Comunitaria Jenkins, una nueva iniciativa destinada a romper el ciclo de pobreza en nuestra comunidad. Hizo clic en las diapositivas que mostraban estadísticas, planes y resultados proyectados. Las imágenes de los centros de cuidado infantil, centros de capacitación laboral y clínicas de atención médica propuestos provocaron murmullos de interés entre la multitud. Entre el público, la señora Eleanor Whitman le susurró a su marido, ¿no es esa la ex ama de llaves de Harold? Qué descaro el de presentarse como una especie de filántropa. Sus susurros resonaron entre la sección adinerada del público, creando una sutil corriente subyacente de desaprobación. Sin embargo, la otra mitad de la sala respondió de manera diferente. Los padres que trabajan asintieron con la cabeza en señal de comprensión mientras Clara describía los desafíos de equilibrar varios trabajos con el cuidado de los niños. Los propietarios de pequeñas empresas se inclinaron hacia adelante con interés ante la mención de los programas de microcréditos. La presentación fue interrumpida por la entrada dramática de Victoria Jenkins, flanqueada por periodistas. Caminó hacia el frente de la sala, agitando una carpeta de documentos. Antes de que alguien se entusiasme demasiado con estos grandes planes, anunció Victoria en voz alta. Creo que la comunidad merece saber la verdad sobre Clara Thompson. Se volvió hacia la multitud. Mi padre era un hombre vulnerable en sus últimos años, y la señora Thompson se aprovechó de esa vulnerabilidad. Victoria sacó dramáticamente fotografías que mostraban a Clara y Harold cenando juntos en varios restaurantes, caminando por el parque y asistiendo a eventos culturales. No eran reuniones inocentes entre un empleador y un empleado. Eran encuentros cuidadosamente orquestados diseñados para manipular a un anciano solitario. La sala estalló en susurros y jadeos. Clara se quedó congelada en el podio, viendo cómo su presentación cuidadosamente planeada rilaba en un escándalo. Los miembros de élite de la audiencia intercambiaron miradas cómplices, mientras que otros parecían confundidos e inseguros. ¿Hay más?, continuó Victoria, su voz se elevaba por encima de los murmullos. La señora Thompson ha estado haciendo pagos regulares a una institución en Vermont. Lo que no le ha contado a nadie es que en esta instalación está su madre, una mujer con antecedentes de fraude financiero. La revelación cayó como un rayo en la sala. Las manos de Clara agarraron el podio con fuerza y sus nudillos se pusieron blancos. No esperaba que Victoria descubriera este detalle particular de su vida, y mucho menos que lo usara en su contra tan públicamente. En medio del caos, una mujer llamada María Rodríguez se puso de pie. No me importa nada de eso, declaró en voz alta. Lo que me importa es que cuando mi auto se averió el año pasado y no pude ir a trabajar, Clara fue quien me ayudó. Ella no solo me dio dinero, me ayudó a encontrar un mecánico confiable, organizó viajes compartidos para mis hijos e incluso me conectó con un mejor trabajo más cerca de casa. Las palabras de María crearon un efecto dominó. Otros comenzaron a ponerse de pie, compartiendo sus propias historias de cómo Clara los había ayudado a lo largo de los años, pequeños actos de bondad que habían hecho diferencias significativas en sus vidas. El rostro de Victoria se enrojeció de frustración mientras perdía el control de la narrativa. Están todos siendo engañados. ¿Ella? No es más que una cazafortunas que pasó todas las navidades sirviendo en refugios para personas sin hogar con mi padre. La voz de Daniel atravesó el caos cuando entró en la habitación. Que lo ayudó a organizar donaciones anónimas para familias necesitadas. Que le recordó que su riqueza conlleva responsabilidad. El centro comunitario se había convertido en un campo de batalla de narrativas en competencia, las acusaciones de Victoria contra la realidad de las acciones de Clara a lo largo de los años. La división entre la élite adinerada y los miembros de la comunidad de clase trabajadora se hacía más evidente con cada momento que pasaba.
Clara finalmente levantó la mano para pedir silencio. No negaré que era cercana a Harold Jenkins. Era más que un empleador para mí, era un mentor y un amigo que compartía mi visión de la mejora de la comunidad. En cuanto a mi madre, respiró profundamente, sí, cometió errores en su pasado. Por eso entiendo lo importantes que son las segundas oportunidades. Eso es exactamente de lo que trata esta fundación, dar a las personas las oportunidades que necesitan para construir una vida mejor. En la nueva oficina de Clara, reconvertida a partir de un antiguo estudio en la mansión Jenkins, estaba sentada sola con una caja de madera desgastada que había descubierto en la caja fuerte personal de Harold. Sus manos temblaban levemente cuando la abrió, revelando docenas de cartas cuidadosamente conservadas, cada una fechada y organizada cronológicamente. Seleccionó una de las que estaban cerca del final, fechada 3 años antes. Querida Clara, la reunión de la junta de hoy me recordó por qué te contraté hace tantos años. Mientras otros se centraban en los márgenes de ganancia, tú fuiste la que preguntó sobre el impacto en las familias de nuestros trabajadores. Ves lo que otros pasan por alto, el elemento humano en cada decisión empresarial. Te he visto ayudar a otros en silencio, sin buscar reconocimiento. La forma en que organizaste esa recaudación de fondos para las facturas médicas de la hija de Tom, como ayudaste al hijo de Janet a ingresar a la universidad comunitaria. Estos no son solo actos de caridad, son inversiones en potencial humano. Mis propios hijos, a pesar de toda su perspicacia empresarial, nunca entendieron este aspecto de la F-legado. Victoria solo ve números, y Daniel, aunque más reflexivo, permanece demasiado alejado del mundo real. Pero tú, Clara, entiendes que la verdadera riqueza reside en las vidas que tocamos. Tengo planes para el futuro, planes que necesitarán a alguien con tu visión para ejecutarlos adecuadamente. Sigue observando, sigue aprendiendo, y lo más importante, sigue preocupándote. Harold, la tranquila reflexión de Clara fue interrumpida por una conmoción afuera. Victoria Jenkins estaba parada en la entrada, gritando hacia la casa. Las cámaras de seguridad capturaron sus movimientos erráticos mientras señalaba acusadoramente las ventanas. Sal y enfréntate a mí, bruja manipuladora. La voz de Victoria se escuchó a través de las ventanas cerradas. ¿Crees que puedes esconderte en la casa de mi padre? ¿En mi casa? Clara bajó las escaleras y salió, manteniendo la compostura. Victoria, esto no ayuda a nadie. No me hables de ayuda. Victoria avanzó agresivamente. Te abriste paso en la vida de mi padre, te hiciste la sirvienta perfecta mientras conspirabas para robarlo todo. Su enfrentamiento atrajo la atención de los transeúntes, algunos grabando con sus teléfonos. La apariencia perfectamente cuidada de Victoria comenzó a resquebrajarse a medida que se agitaba más. Tu padre tomó sus propias decisiones, respondió Clara con calma. Quería que su legado significara algo más que ganancias. Victoria se abalanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Clara. No eres nada. ¿Me escuchas? Nada más que un sirviente que tuvo suerte. La pelea que siguió fue breve pero intensa. Clara se defendió sin agresión, mientras que los ataques de Victoria se volvieron cada vez más frenéticos. Los residentes cercanos llamaron a la policía, y en cuestión de minutos, el incidente estaba en todas las redes sociales. Más tarde esa noche, Daniel llegó a la puerta de Clara, con expresión preocupada. Vi los vídeos, dijo. ¿Estás bien? Clara asintió y lo llevó a la cocina. Estoy bien. Estoy más preocupada por Victoria. Ella está sufriendo y entiendo por qué. Los ojos de Daniel se posaron en la caja de cartas en el mostrador. ¿Qué es eso? Sí. Las cartas de nuestro padre. Me escribió regularmente a lo largo de los años, compartiendo sus pensamientos, sus esperanzas. Vaciló antes de continuar. También escribió sobre ti y Victoria. Daniel tomó una de las cartas y sus ojos examinaron la familiar letra. Nunca supe que escribía cartas. Siempre fue tan formal con nosotros. Le costó mucho trabajo, admitió Clara. Quería conectar, pero no sabía cómo. En parte, por eso se dedicó al trabajo comunitario. Era más fácil que afrontar la distancia con sus propios hijos. Daniel dejó la carta y miró a Clara con una nueva comprensión. He estado pensando en lo que estás intentando hacer con la fundación. Quiero ayudar. ¿De verdad?
La sorpresa de Clara era evidente. Sí. He estado observando cómo manejas todo, las acusaciones, los medios, los arrebatos de Victoria. Te has centrado en la misión, tal como mi padre hubiera querido. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Puedo ayudar a organizar un evento benéfico adecuado, algo que muestre a la comunidad lo que la fundación realmente puede hacer. Clara lo estudió con atención. ¿Por qué ahora? Porque estoy empezando a ver lo que vio mi padre. No se trata del dinero ni de la herencia. Se trata de marcar una diferencia, señaló las letras. Y tal vez sea hora de que aprenda más sobre el padre que aparentemente nunca conocí realmente. El gran salón de baile del Hotel Metropolitan brillaba con elegantes decoraciones mientras llegaban los invitados al primer evento oficial de recaudación de fondos de la Fundación Comunitaria Jenkins. Clara había trabajado incansablemente con Daniel para organizar cada detalle, desde el catering sustentable hasta los paneles de presentación que mostraban los proyectos comunitarios propuestos. Los líderes empresariales locales se mezclaron con los organizadores comunitarios, creando una mezcla sin precedentes de círculos sociales. Clara, vestida con un modesto pero elegante vestido azul, se movió entre la multitud, conectando a los donantes potenciales con los coordinadores de programas que podían explicar las iniciativas de la fundación en detalle. Daniel estaba en medio de la presentación de los proyectos de la fundación. Clara estaba a punto de presentar su candidatura a un posible patrocinador corporativo cuando aparecieron los primeros signos de problemas. Victoria Jenkins entró a grandes zancadas, seguida por un grupo de manifestantes que llevaban carteles con acusaciones: detengan la traición de la familia Jenkins y justicia para los verdaderos herederos. Damas y caballeros, anunció Victoria, con su voz cortando la elegante música de fondo. Lamento interrumpir esta encantadora farsa, pero merecen saber la verdad sobre el destino real de sus donaciones. La seguridad se movió para interceptar a los manifestantes, pero Victoria ya había captado la atención de la sala. Sacó una pila de papeles y los agitó dramáticamente. Estos son los registros de la condena por fraude de la madre de Clara Thompson. La manzana no cae lejos del árbol, ¿verdad, Clara? Los ojos de Victoria brillaron con malicia. Y aquí hay algo aún más interesante: registros telefónicos que muestran llamadas diarias entre Clara y mi padre en los meses anteriores a que cambiara su testamento. Bastante sospechoso para un simple empleado, ¿no cree? La multitud murmuró incómodamente. Algunos invitados comenzaron a caminar hacia las salidas, mientras otros observaban la escena con fascinación morbosa. Clara sintió el peso de innumerables miradas, juzgando, cuestionando, dudando. En ese momento de crisis, Clara hizo algo inesperado. Caminó con calma hasta el centro de la sala, tomó el micrófono del atril de la banda y se dirigió directamente a la multitud. Sí, mi madre cometió errores, comenzó, con voz firme. Intentó mantener a nuestra familia con medios desesperados y pagó el precio. ¿Esas llamadas diarias que mencionó Victoria? Eran discusiones sobre las necesidades de la comunidad, sobre familias que luchaban como la mía una vez. Harold Jenkins entendió algo fundamental, que la empatía proviene de la experiencia. Clara señaló los paneles de presentación. Cada proyecto aquí está diseñado para evitar que otros se enfrenten a las decisiones desesperadas que enfrentó mi madre. Cada programa tiene como objetivo brindar apoyo antes de que llegue la crisis. Harold lo hizo. No me eligió a pesar de mis antecedentes, me eligió por ellos. Porque entiendo de primera mano lo que significa necesitar ayuda y lo que significa recibirla con dignidad. La sala quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Luego, desde atrás, María Rodríguez, ahora empleada como coordinadora de extensión comunitaria de la Fundación, dio un paso adelante. Puedo dar fe de cada palabra que está diciendo, declaró María. Clara y esta fundación me devolvieron mi dignidad cuando estaba en mi punto más bajo. Eso vale más que todo el dinero que hay en esta sala. El rostro de Victoria se contorsionó de rabia, pero antes de que pudiera responder, un guardia de seguridad del hotel le entregó a Clara un sobre. Esto acaba de llegar para usted, señora. El remitente fue bastante insistente. Clara lo abrió, su rostro palideció ligeramente mientras leía: sabemos lo que realmente sucedió la noche en que murió Harold Jenkins. Siga presionando a esta fundación y todos lo sabrán también. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Daniel, notando la expresión de Clara, se acercó rápidamente a ella.
¿Qué pasa? Clara le entregó la nota, con las manos ligeramente temblorosas. Alguien está tratando de detenernos, Daniel. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó realmente la noche en que murió tu padre? Victoria, al acercarse, vio la nota. Por un breve momento, su actitud confiada se quebró, mostrando un destello de miedo genuino antes de recomponerse. La elegante recaudación de fondos se había transformado en una escena llena de tensión e incertidumbre. Cuando la seguridad comenzó a despejar a los manifestantes, Clara se mantuvo firme, aunque su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué secretos yacían enterrados en la historia de la familia Jenkins? Y lo que es más importante, ¿quién estaba lo suficientemente desesperado como para amenazarla para mantenerlos ocultos? El tribunal zumbaba de anticipación cuando el caso de la herencia de Jenkins finalmente fue a juicio. La sala del tribunal con paneles de caoba estaba repleta de espectadores, periodistas y partes interesadas de ambos lados. Clara estaba sentada en la mesa del acusado, con la postura erguida pero con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. El equipo legal de Victoria había reunido un impresionante equipo de abogados. Un grupo de testigos se presentó ante el tribunal, cada uno dispuesto a poner en duda la relación de Clara con Harold. El abogado de la familia Jenkins, Richard Morton, se mostró especialmente incómodo cuando subió al estrado. Señor Morton, empezó el abogado de Victoria, en los 20 años que lleva trabajando como abogado de Harold Jenkins, ¿alguna vez mencionó planes de dejar su patrimonio a su ama de llaves? Morton se movió en su asiento. No, no explícitamente. Sin embargo, el señor Jenkins sí expresó una creciente preocupación por la dirección futura de su legado en sus últimos años, y diría que era normal que un hombre de la posición del señor Jenkins le dejara toda su fortuna a un empleado en lugar de a sus hijos. Objeción, llama a la especulación, intervino el abogado de Clara. Se admite, dictaminó el juez. El testimonio de Clara vino a continuación. Caminó hacia el estrado de los testigos, sintiendo las miradas frías de la familia Jenkins. Victoria estaba sentada con los brazos cruzados, mientras que Daniel parecía conflictivo. Sus ojos se movían entre su hermana y Clara. Señorita Thompson, comenzó su abogado, por favor describa su relación con Harold Jenkins. Clara respiró profundamente. Comencé a trabajar para el señor Jenkins hace 12 años como su ama de llaves. Con el tiempo, nuestra relación evolucionó. Se convirtió en un mentor para mí, compartiendo su visión del desarrollo comunitario y la responsabilidad social. ¿Y alguna vez tuvo una relación inapropiada con el señor Jenkins? No, la voz de Clara era firme. Nuestra relación se basaba en el respeto mutuo y los valores compartidos. Me enseñó sobre los negocios, sobre la filantropía, sobre cómo marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. El abogado de Victoria se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señorita Thompson, ¿no es cierto que hizo numerosos viajes privados con el señor Jenkins en los años anteriores a su muerte? Sí, para visitar centros comunitarios, organizaciones benéficas y posibles sitios de proyectos. ¿Y estos viajes a menudo incluían cenas privadas, visitas al teatro, eventos culturales? El señor Jenkins creía en experimentar la comunidad a la que quería ayudar. Hablamos sobre fundaciones y proyectos. En relación con los planes durante estas salidas. El abogado sacó una pila de fotografías. Señoría, me gustaría presentarlas como prueba. Muestran a la señora Thompson y al señor Jenkins en varios entornos íntimos. Clara mantuvo la compostura mientras se mostraban las fotografías. Esos momentos muestran a un mentor y amigo compartiendo su conocimiento y visión. Nada más. Victoria se puso de pie de repente. Está mintiendo. Ella manipuló a nuestro padre, lo puso en contra de su propia familia. Orden en la corte. El mazo del juez cayó con fuerza. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Daniel Jenkins se acercó inesperadamente al estrado. Su señoría, solicito testificar. El rostro de Victoria se puso pálido. Daniel, no te atrevas. Daniel subió al estrado, su expresión resuelta. Necesito decir la verdad sobre nuestro padre y Clara Thompson. Comenzó a describir la transformación que había presenciado en su padre a lo largo de los años. Cuanto más tiempo pasaba con Clara, más volvía a ser el hombre que recordaba de
En mi infancia, apasionado por ayudar a los demás, emocionado por marcar una diferencia. Ella no lo manipuló, le recordó quién era realmente. La noche antes de que muriera, continuó Daniel, con la voz cargada de emoción, lo escuché hablando con Clara sobre los planes de la fundación. Estaba más vivo, más comprometido de lo que lo había visto en años. Él le dijo que ella era la hija que él hubiera deseado tener, alguien que comprendía que la riqueza sin un propósito no tenía sentido. Victoria salió furiosa de la sala del tribunal, con sus tacones haciendo un ruido seco contra el suelo. Daniel continuó: nuestro padre no fue manipulado. Él tomó una decisión basada en quién sería el mejor portador de su verdadero legado. Y todo lo que Clara ha hecho desde que heredó ha demostrado que tomó la decisión correcta. El testimonio causó sensación en la sala del tribunal. Los periodistas escribían frenéticamente, mientras los espectadores susurraban entre ellos. Clara permaneció sentada en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras la verdad de su relación con Harold finalmente se revelaba en público. En las semanas siguientes, Clara se sentó en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras la verdad de su relación con Harold finalmente se revelaba en público. Tras el testimonio de Daniel, la oficina de Clara comenzó a recibir un volumen de correos sin precedentes. Cada mañana, su asistente traía montones de cartas de miembros de la comunidad que contaban sus historias y ofrecían apoyo. Una carta en particular le llamó la atención: estimada señora Thompson, fui conserje en Jenkins Industries durante 15 años. Una vez, el señor Jenkins me encontró estudiando libros de texto de negocios durante mi descanso. En lugar de reprenderme, pagó mis clases nocturnas. Hoy, administro mi propia empresa de servicios de limpieza. Cuando me enteré de la iniciativa educativa de su fundación, supe que tenía que compartir mi historia. El señor Jenkins creía en darle oportunidades a la gente. Usted está continuando su verdadero legado. Marcus Williams. Mientras tanto, los periodistas de investigación habían comenzado a investigar la historia de la familia Jenkins. El titular del Business Chronicle decía: la familia Jenkins, una historia de escándalos enterrados. El artículo detallaba el pasado problemático de Victoria, incluidos incidentes de conducción en estado de ebriedad encubiertos y prácticas comerciales cuestionables. Clara estaba sentada en su oficina revisando recortes de prensa cuando Sara Martínez irrumpió. Tienes que ver esto, dijo, encendiendo la televisión. Victoria Jenkins estaba siendo entrevistada en un programa matutino nacional. Mi padre era un hombre de negocios brillante, decía Victoria, con su sonrisa ensayada firmemente en su lugar. Pero en sus últimos años, se volvió susceptible a la influencia. Esta mujer, esta ama de llaves, se aprovechó. El presentador la interrumpió: pero, señora Jenkins, nuestra investigación muestra que bajo el liderazgo de Clara Thompson, la Fundación Comunitaria Jenkins ya ha ayudado a más de 200 familias con asistencia educativa y de vivienda. ¿Cómo responde a eso? La sonrisa de Victoria vaciló. Cualquiera puede regalar dinero. La pregunta es de dónde vino ese dinero y... Hablando de dinero, continuó el presentador, hemos recibido documentos que muestran que durante su tiempo como vicepresidente de Jenkins Industries, varios millones de dólares fueron desviados a cuentas en el extranjero. ¿Le importaría comentar eso? Vi que el rostro de Toria palideció. Se quitó el micrófono y salió del plató, dejando al presentador atónito. Más tarde ese día, Clara recibió una llamada inesperada de un programa de entrevistas nacional. Señorita Thompson, nos gustaría invitarla a compartir su historia. Nuestros espectadores están fascinados por lo que está haciendo con la fortuna de Jenkins. Clara inicialmente dudó, pero Daniel la animó. Esta es su oportunidad de compartir la historia real, de inspirar a otros a utilizar sus recursos para el bien. La semana siguiente, Clara apareció en The Morning America. Las luces del estudio eran brillantes, pero su voz se mantuvo firme mientras hablaba de su visión. No se trata de dinero, explicó. Se trata de responsabilidad. Harold Jenkins entendió que la riqueza conlleva la obligación de ayudar a los demás. Todos los días, conozco personas que simplemente necesitan una oportunidad. Una madre soltera que quiere iniciar un negocio, un adolescente que sueña con ir a la universidad, una familia que lucha por permanecer en su hogar. Estas son las historias que importan. El presentador se inclinó hacia adelante. Pero, sin duda, la controversia con la familia Jenkins ha sido difícil.
Clara hizo una pausa pensativa. El cambio siempre es difícil, pero lo que importa es el impacto que estamos generando. Ayer mismo, ayudamos a 10 familias a evitar el desalojo e inscribimos a 15 adultos en programas de capacitación vocacional. Ese es el legado de Harold en acción. Las redes sociales explotaron de apoyo. #Jenkins Legacy comenzó a ser tendencia, con miles de personas compartiendo historias de cómo Harold Jenkins o la nueva fundación habían tocado sus vidas. Incluso algunos de los antiguos aliados de Victoria comenzaron a distanciarse, impresionados por la gracia de Clara bajo presión y los resultados tangibles de la fundación. La atención de los medios trajo beneficios inesperados. Los donantes corporativos, impresionados por la transparencia y la eficacia de la fundación, comenzaron a prometer apoyo. Otras familias adineradas se acercaron, interesadas en replicar los programas de la fundación en sus propias comunidades. Clara mantuvo su enfoque a pesar de la creciente atención. Continuó visitando comunidades se reúne con las familias y supervisa personalmente el desarrollo del programa. La atención nacional fue útil, pero su corazón permaneció con la comunidad local donde todo comenzó. Victoria Jenkins estaba sentada sola en su ático, rodeada de periódicos que narraban su caída en desgracia. Su teléfono, que antes vibraba constantemente con invitaciones sociales y oportunidades de negocios, se había silenciado. Tomó una foto de su padre y estudió su rostro como si buscara respuestas. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era su madre, Eleanor Jenkins, a quien no había visto desde que comenzaron los procedimientos judiciales. «Te ves terrible, Victoria», dijo Eleanor, entrando en el apartamento. «Gracias, madre». «Siempre la que me apoya», respondió Victoria con amargura. «¿También has venido a ponerte del lado de Daniel?». Eleanor suspiró y se acomodó en un sillón. «He venido porque sigues siendo mi hija, a pesar de todo». «Pero Victoria, esta venganza contra Clara debe terminar. Te estás destruyendo a ti misma. Ella nos robó todo». ¿Lo hizo? ¿O simplemente tu padre vio algo en ella que no pudo encontrar en sus propios hijos? Las palabras de Eleanor le dolieron profundamente. «La he estado observando, Victoria. Está haciendo exactamente lo que tu padre siempre decía pero que nunca tuvo el coraje de hacer él mismo». Mientras tanto, Daniel se había sumergido en el estudio privado de su padre, que había permanecido intacto desde la muerte de Harold. Entre los libros encuadernados en cuero y los informes financieros, descubrió un compartimento oculto en el escritorio. Dentro había un diario de cuero, con sus páginas llenas de la letra de Harold. Daniel comenzó a leer. 15 de octubre de 2022. Hoy Clara me mostró sus planes para el desarrollo de la comunidad. Mientras Victoria lucha por el control de la Junta y Daniel se esconde en su análisis, Clara ve el panorama general. Me recuerda a mí mismo antes de que el dinero se convirtiera en todo. Tal vez por eso tomé mi decisión sobre el testamento. Las manos de Daniel temblaban mientras continuaba leyendo. El diario revelaba la creciente preocupación de su padre por su futuro. Daniel se sintió ilusionado con los valores materialistas de sus hijos y con la confianza cada vez mayor en la visión de Clara. Inmediatamente llamó a Clara. «Necesito verte». «¿Encontré algo?». Cuando Clara llegó al estudio, Daniel le entregó el diario. «Lee esto», le dijo en voz baja. «Mi padre escribió sobre todo, su decepción con nosotros, sus esperanzas en la fundación, sus razones para elegirte». Clara leyó con atención, sus ojos se llenaron de lágrimas en ciertos pasajes. «Nunca me contó nada de esto», susurró. «Hay más», dijo Daniel, sacando otro documento. «Es un plan preliminar para la fundación, fechado 2 años antes de su muerte. Todo lo que estás haciendo ahora, la formación profesional, los centros de cuidado infantil, la asistencia para la vivienda, él ya lo había imaginado todo. Contigo como líder». Clara se sentó pesadamente en la vieja silla de Harold. Solía hablar de marcar una diferencia, pero nunca supe que lo había planeado con tanto detalle. «Clara», la voz de Daniel era vacilante, en su última entrada, menciona algo sobre la noche en que murió. Algo sobre Victoria visitándolo. Antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por una llamada del equipo de seguridad de la fundación. Alguien había entrado en la mansión original de los Jenkins, ahora convertida en la sede de la fundación.
Al llegar a la mansión, encontraron a Victoria en el antiguo dormitorio de Harold, buscando frenéticamente en cajones y armarios. «Tiene que estar aquí», murmuró, apenas reconociendo su presencia. «¿La prueba que estás buscando, Victoria?», preguntó Daniel con suavidad, notando la apariencia desaliñada de su hermana. Victoria se dio la vuelta, con los ojos desorbitados. «El testamento real. El que escribió antes de que ella envenenara su mente. Tiene que haber otro testamento». «Victoria», Clara dio un paso adelante, «tu padre no fue manipulado. Tomó su decisión basándose en...». «Cállate», gritó Victoria. «No sabes lo que pasó esa noche». «No sabes lo que yo...». Se detuvo de repente, el horror se extendió por su rostro cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Casi se revela. Daniel se acercó a su hermana. «¿Qué pasó esa noche, Victoria? ¿Qué hiciste?». La sala del tribunal quedó en un silencio absoluto mientras el abogado de Clara presentaba el diario de Harold Jenkins como nueva prueba. Victoria permaneció sentada rígida en su silla, con el rostro convertido en una máscara de pánico controlado, mientras que Daniel mantenía los ojos fijos en el juez. «Señoría», comenzó el abogado de Clara, «este diario no solo valida el testimonio de la señora Thompson, sino que proporciona un contexto crucial para el estado mental del señor Jenkins cuando tomó sus decisiones finales». El abogado leyó pasajes seleccionados. «Clara ve la riqueza como yo una vez la vi, como una herramienta para el cambio positivo, no solo como una medida de éxito. Mientras Victoria lucha por el control y Daniel mantiene su distancia, Clara me ha mostrado lo que significa un verdadero legado. Me ha recordado al hombre que una vez fui, el hombre por el que quiero ser recordado». El abogado de Victoria se opuso repetidamente, pero el juez permitió que el diario fuera una prueba. Cada entrada revelaba más de la transformación de Harold y su creciente certeza sobre su elección de heredero. Durante un breve receso, los periodistas se agolpaban en las escaleras del juzgado. Las furgonetas de noticias se alineaban en la calle, con sus antenas parabólicas estirándose hacia el cielo como árboles de metal. El caso Jenkins había captado la atención nacional, convirtiéndose en un símbolo de la batalla entre el dinero antiguo y los nuevos valores. Cuando se reanudó el juicio, Clara subió al estrado para dar su testimonio final. El peso del momento la oprimía mientras se enfrentaba a la sala repleta. «El señor Jenkins y yo a menudo hablábamos de propósito», comenzó. «Me contó sobre la creación de su empresa, como en algún momento del camino, perdió de vista lo que realmente importaba. En nuestra última conversación, habló de redención, no solo para él mismo, sino para todo su legado». Victoria se movió incómoda en su asiento mientras Clara continuaba. «Estas cartas», Clara señaló la caja de pruebas, «muestran a un hombre que quería enmendar las cosas, que vio una oportunidad de transformar su riqueza en un cambio real. Me eligió no porque lo manipulara, sino porque yo lo hubiera hecho. Pero porque compartía su visión de cómo podría ser ese cambio». La sala del tribunal se puso más tensa cuando el abogado de Clara presentó la última prueba. Imágenes de seguridad de la noche en que murió Harold. El rostro de Victoria se puso pálido. El vídeo granulado mostraba a Victoria entrando al estudio de su padre tarde esa noche. El audio era débil pero lo suficientemente claro. «No puedes hacerme esto, padre. Me lo he ganado». «Victoria, mi decisión es definitiva. La fundación hará más bien que...». «Estás traicionando a tu propia sangre por un sirviente». El vídeo mostraba a Victoria saliendo furiosa, tirando la medicación para el corazón de Harold en su rabia. Horas después, lo encontrarían muerto en su silla. A continuación, siguió el testimonio de Daniel. «La muerte de nuestro padre se determinó como de causas naturales, pero ahora sabemos que Victoria estaba allí esa noche. Ella sabía sobre su condición cardíaca. Ella sabía que necesitaba esa medicación». Victoria finalmente se derrumbó. Poniéndose de pie en la sala del tribunal, gritó: «Iba a destruir todo. Todo lo que nuestra familia construyó. ¿Y para qué? ¿Así que alguna ama de llaves podría entregárselo todo a desconocidos?». El juez pidió orden mientras Victoria continuaba con su arrebato. No quería que muriera. Solo quería que entrara en razón. Que comprendiera lo que le estaba haciendo a su verdadera familia. La declaración final de Clara ante el tribunal fue pronunciada con tranquila dignidad. Harold Jenkins comprendió que la familia no se trata solo de sangre, se trata de valores compartidos.
Una visión compartida y un compromiso compartido para mejorar el mundo. Todo lo que he hecho con su legado ha sido al servicio de esa comprensión. La tensión en la sala del tribunal era palpable mientras todos esperaban el fallo final del juez. La confesión involuntaria de Victoria lo había cambiado todo, pero la pregunta más importante seguía siendo: ¿qué define realmente el legado de una familia? El último día del juicio llegó con un giro inesperado. Daniel se acercó al juez con una grabadora desgastada que se encontró en el estudio de Harold. Señoría, creo que esta es una prueba crucial que necesita ser escuchada. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la voz de Harold Jenkins llenaba el espacio, crepitando a través del viejo dispositivo. Esta grabación está fechada el 15 de septiembre de 2023. Yo, Harold Jenkins, estoy sano de mente y cuerpo. Quiero explicar por qué he tomado las decisiones reflejadas en mi testamento. Durante años, he visto a mis hijos perseguir la riqueza mientras olvidaban su propósito. Victoria, tú ves el dinero como poder. Daniel, tú lo ves como seguridad. Pero Clara lo ve como yo finalmente lo veo, como una responsabilidad. Victoria se hundió más en su silla mientras la voz de su padre continuaba. He pasado mi vida construyendo un imperio, pero ¿de qué sirve un imperio si no sirve a la humanidad? Clara no me manipuló, me recordó quién solía ser, los sueños que tenía antes de que la riqueza me cambiara. Me mostró que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. La grabación continuó, revelando planes detallados para la fundación y las esperanzas de Harold para su futuro. Lo más perjudicial para el caso de Victoria fue su clara declaración sobre los posibles desafíos a su testamento. Si alguien cuestiona estas decisiones, especialmente mis hijos, sepan que no es una elección hecha a la ligera o bajo influencia. Este es mi legado tal como yo decido definirlo. El fallo del juez fue decisivo. No solo se confirmó a Clara como la heredera legítima, sino que Victoria se enfrentó a una posible investigación penal por su papel en los eventos que rodearon la muerte de su padre. Fuera del juzgado, Clara se enfrentó a un mar de periodistas. En lugar de triunfo, su expresión mostró compasión: hoy no se trata de ganar o perder. Se trata de honrar el verdadero legado de Harold Jenkins. Las puertas de la fundación permanecen abiertas para todos, incluida la familia Jenkins. Algunas heridas tardan en sanar, pero todos podemos contribuir a construir una mejor comunidad. Daniel dio un paso adelante para ponerse a su lado. Mi padre tomó la decisión correcta, anunció. Estoy orgulloso de apoyar a Clara y la misión de la fundación. En cuanto a mi hermana. Hizo una pausa, mirando a Victoria siendo conducida por sus abogados. Espero que encuentre paz. El primer gran proyecto de la fundación se puso en marcha el mes siguiente, el Centro Comunitario Harold Jenkins, que ofrece instalaciones de formación laboral, servicios de guardería y clínicas de salud. Victoria, tras aceptar un acuerdo con la Fiscalía, empezó a prestar allí horas de servicio comunitario. Una ironía que poco a poco se transformó en una auténtica participación. Un año después, Clara se situó en el podio del centro durante su gran inauguración. Entre la multitud había tanto donantes adinerados como miembros de la comunidad, sentados uno al lado del otro. Daniel había asumido un papel activo en la gestión de la fundación, aportando su experiencia financiera a su misión benéfica. Harold Jenkins me dijo una vez que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. Se dirigió Clara a la audiencia. Este centro representa esa visión. No es solo un edificio, es un puente entre quienes tienen medios y quienes necesitan oportunidades. Una pequeña figura al fondo le llamó la atención, Victoria, que ya no era la elegante socialité, sino que de alguna manera era más genuina. Le hizo un leve gesto con la cabeza a Clara, un reconocimiento silencioso del cambio. La historia de la herencia de los Jenkins se convirtió en algo más que una batalla legal o un drama familiar. Se convirtió en un testimonio del poder del propósito sobre el privilegio, de la visión sobre la riqueza, de la transformación sobre la tradición. Clara Thompson, que alguna vez fue una humilde ama de llaves, no solo había heredado una fortuna, sino que la había transformado en una fuerza de cambio, demostrando que el verdadero legado no se trata de lo que dejamos atrás, sino de cómo cambiamos vidas en el futuro. El final de la batalla legal marcó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Clara y la familia Jenkins, sino para toda una comunidad. La elección final de Harold Jenkins había desencadenado una transformación que se extendería a las generaciones venideras.